Muy buenos días, chicos y chicas. Espero que hoy estén con la mente despierta y la curiosidad encendida, porque vamos a explorar un tema que, aunque suena complejo al inicio, está presente en nuestra vida diaria, incluso cuando no nos damos cuenta. Les hago una pregunta rápida. ¿Alguna vez han sentido que el sonido de una ambulancia cambia justo cuando pasa frente a ustedes? ¿O que el motor de una moto suena distinto al alejarse que al acercarse? Pues bien, eso que todos hemos escuchado alguna vez no es casualidad, ni mucho menos magia, es ciencia y se llama efecto Doppler. Hoy vamos a entenderlo paso a paso, con ejemplos, con una fórmula sencilla y sobre todo con ganas de descubrir cómo funciona el mundo que nos rodea. Vamos a hacer un pequeño experimento mental. Quiero que cierren los ojos un momento. Imaginen que están de pie en una esquina de su barrio, tal vez esperando el bus o simplemente observando el entorno. De pronto, a lo lejos, escuchan el sonido de una sirena en una ambulancia. Al principio, el sonido es débil, pero va aumentando. La ambulancia se acerca rápidamente y la sirena se vuelve más intensa, más aguda, casi molesta. Y justo cuando pasa frente a ustedes, ocurre algo curioso. El sonido cambia de inmediato. Ya no es tan agudo. Ahora se vuelve más grave, más bajo, hasta que finalmente se pierde en la distancia. ¿Qué pasó? ¿La sirena habrá cambiado de tono? ¿O tal vez el conductor la bajó a propósito? Pues nada de eso. Lo que acabas de escuchar, y seguramente has vivido muchas veces sin saberlo, es un fenómeno físico fascinante que afecta cómo percibimos el sonido, el efecto Doppler. Este fenómeno no es un truco auditivo ni un efecto del ambiente, es una distorsión real en la frecuencia de una onda sonora, causada por el movimiento relativo entre una fuente que emite el sonido y un observador que lo recibe. Y aunque lo notamos claramente con una ambulancia, está ocurriendo a nuestro alrededor todo el tiempo, incluso en lugares tan lejanos como el espacio o tan cercanos como en un hospital. Hoy vamos a entender cómo funciona este efecto, qué lo provoca, cómo se calcula y sobre todo, cómo nos permite entender el mundo de otra manera. Ahora vamos a ver qué es el efecto Doppler. Vamos con una definición sencilla pero poderosa. El efecto Doppler es el cambio aparente en la frecuencia de una onda cuando hay un movimiento relativo entre la fuente emisora y el observador receptor. En otras palabras, cuando algo que emite ondas como el sonido, la luz o la radio se mueve hacia o se aleja de alguien que las recibe, esas ondas se estiran o se comprimen, haciendo que la frecuencia parezca cambiar, aunque en realidad la fuente sigue emitiendo la misma frecuencia constante. Un ejemplo clásico. Imagina que estás en un estadio y hay una persona lanzando pelotas de tenis cada segundo. Si esa persona está quieta, las pelotas te llegan una tras otra a ritmo parejo. Pero si empieza a caminar hacia ti mientras lanza las pelotas, notarás que te llegan más rápido y más seguidas. Ahora, si se aleja de ti y sigue lanzándolas, notarás que las pelotas llegan con más tiempo entre una y otra. Eso mismo le pasa a las ondas sonoras. Cuando la fuente se acerca, las ondas se comprimen, por lo tanto escuchamos un sonido más agudo, y cuando se aleja, las ondas se expanden, entonces escuchamos un sonido más grave. Este fenómeno fue descrito por el físico austríaco Christian Doppler en 1842, y aunque en ese entonces se aplicaba sobre todo al sonido, hoy sabemos que el mismo principio funciona para todo tipo de ondas: sonido, luz, ondas de radio, radar, ultrasonidos.
El efecto Doppler es tan cotidiano como el sonido de un tren que pasa a toda velocidad, pero tan universal como la forma en que los astrónomos saben si una galaxia se aleja o se acerca a nosotros. En la próxima parte vamos a ver la fórmula general que nos permite calcular exactamente cuánto cambia la frecuencia en función de la velocidad de la fuente, del observador y del medio. Pero por ahora quiero que te quedes con esta idea. Cuando algo se mueve, no solo cambia su posición, también cambia cómo lo percibimos. Y esa percepción, esa alteración en la frecuencia es lo que nos revela el maravilloso efecto Doppler. Para seguir empapándonos más del tema, continuemos con unos ejemplos cotidianos del efecto Doppler. Tenemos la sirena de la ambulancia. Este es el ejemplo más común, ya que es el cambio de tono de una sirena de ambulancia. Suena más aguda al acercarse y más grave al alejarse. También con el transporte en movimiento, trenes, aviones y coches exhiben este cambio de frecuencia al pasar cerca de un observador, modificando el sonido de sus motores o silbatos. Y observador en movimiento. Si el observador se mueve hacia o desde una fuente de sonido estacionaria, también percibirá un cambio de tono, aunque la fuente no se mueva en este caso. Ahora continuemos con el ejemplo clásico de la ambulancia. Cuando una ambulancia se aproxima, el sonido de su sirena se hace más agudo, es decir, disminuye su longitud de onda, y cuando se aleja se hace más grave, es decir, aumenta su longitud de onda. Un efecto similar se produce con la luz. Cuando una estrella se aleja, la longitud de onda de su luz aumenta. Ahora, con el siguiente simulador, vamos a comprobar la diferencia del sonido de la sirena cuando la ambulancia se acerca y cuando se aleja. Para eso les dejaré el link en los comentarios. Quiero que primero nos familiaricemos con este simulador. A la derecha tenemos a una niña. En este caso ella va a estar parada y ella va a ser el observador. A nuestra izquierda tenemos una ambulancia con la sirena encendida. Y alrededor de la ambulancia se van a generar ondas sonoras que van a ser representadas por círculos rojos. Estas ondas saldrán cuando pongamos en marcha a la ambulancia, que puede salir con 34 metros por segundo o 68 metros. Pongamos en marcha el simulador, primero con la velocidad de 34. Ya, notamos cómo las ondas se empezaron a comprimir en la parte delantera de la ambulancia. Esto causó que un observador al frente reciba las ondas más rápido, es decir, percibe una frecuencia mayor, o sea, más aguda. Por el contrario, cuando la ambulancia pasó delante del observador, las ondas estuvieron más separadas, así que el observador escuchó una frecuencia menor. Por eso el sonido fue más grave. Vamos ahora con 68 metros por segundo.
Ahora que subimos la velocidad, ¿qué pudimos notar? Las ondas en la parte delantera están aún más comprimidas y las de atrás están más separadas. Cuanto más rápido se mueve la fuente sonora, mayor es la diferencia entre lo que se escucha al frente y lo que se escucha atrás. Esto es exactamente lo que explica la fórmula del efecto Doppler. No es magia, es una consecuencia del movimiento de la fuente que cambia la forma en que las ondas llegan al oído del observador. Además, en este simulador podemos cambiar la sirena. No afecta al efecto Doppler, pero es algo que podemos hacer. Por ejemplo, esta sirena. Bien, nos toca ahora centrarnos en la fórmula general del efecto Doppler, que es una herramienta fundamental para entender cómo cambia la frecuencia de una onda cuando hay movimiento entre la fuente emisora y el receptor. La fórmula es esta. Parece complicada a primera vista, pero en realidad es muy lógica si la analizamos paso a paso. Donde tenemos estos símbolos que pasaré a explicarles. ¿Qué significan? F subíndice 0 es la frecuencia percibida por el observador. Es el sonido que escuchamos realmente. F subíndice S es la frecuencia real emitida por la fuente. Por ejemplo, puede ser una sirena que emite 700 Hz. La medida de las frecuencias se da en Hz. Ahora vayamos con V. V es la velocidad del sonido en el medio. Generalmente se da en el aire y la velocidad es de 340 metros sobre segundo. V subíndice 0 es la velocidad del observador. Este puede estar quieto o puede estar en movimiento. Y V subíndice 0 es la velocidad de la fuente. Este también puede estar en movimiento o no. Ahora, si nos dimos cuenta por qué aparecen los signos más y menos, estos signos no son arbitrarios. Se usan para reflejar si el observador o la fuente se acercan o se alejan. En el numerador tenemos V más menos V subíndice 0. Usamos más si el observador se acerca a la fuente, porque escucha las ondas más seguido y por tanto una frecuencia mayor. Y en el denominador V más V subíndice 0 usamos menos si la fuente se acerca al observador, porque está empujando las ondas hacia adelante, acortando la longitud de onda. Analicemos esto con un ejemplo cotidiano. Imaginemos que estás parado en una esquina y se acerca una ambulancia con la sirena encendida. La sirena siempre emite la misma frecuencia, digamos 700 Hz. Tú no la escuchas. Igual durante todo el trayecto, ¿no es así? Cuando se acerca el sonido se vuelve agudo y cuando pasa y se aleja el sonido se vuelve más grave. Eso es lo que pudimos observar en la simulación, ¿no es así? ¿Por qué? Porque la ambulancia está en movimiento y tú estás recibiendo las ondas a diferente ritmo. Eso lo calcula exactamente esta fórmula. Ahora vayamos con otra analogía, en este caso repartiendo paquetes. Imagina que hay una persona que lanza cajas cada segundo, disculpa. Si esta persona está quieta, las cajas caerán separadas a intervalos regulares. Pero si camina hacia ti mientras lanza las cajas, entonces las cajas llegarán más rápido, porque cada nueva caja parte desde un punto más cercano.
Eso es el efecto Doppler. Las ondas son las cajas y el movimiento de la fuente modifica la distancia entre ellas. Entonces, ¿qué nos permite hacer la fórmula? Nos permite calcular la frecuencia percibida por un observador, dependiendo de si se está moviendo él, la fuente o ambos. Y esto tiene aplicaciones reales muy importantes, como es el caso de la ambulancia y sirenas. El cambio de tono que escuchamos cuando un vehículo pasa es un efecto Doppler puro. La frecuencia sube cuando se acerca y baja cuando se aleja. En trenes en movimiento, si estás en un andén y viene un tren, el silbato suena agudo al acercarse y grave al irse. En radares de velocidad, esto lo vemos porque la policía usa el efecto Doppler para medir qué tan rápido se acerca o se aleja un auto. También en ecografías médicas, en el ultrasonido Doppler se mide la velocidad de la sangre dentro del cuerpo, y también en astronomía, donde las estrellas que se alejan muestran una luz más corrida al rojo que las que se acercan al azul. Eso se basa en el efecto Doppler. ¿Y qué pasa si tanto el observador como la fuente se mueven? La fórmula aún funciona. Simplemente aplicamos la lógica de los signos. Si el observador se mueve hacia la fuente, suma en el numerador. Y si la fuente se mueve hacia el observador, resta en el denominador. Por eso es una fórmula general, porque sirve en todas las combinaciones de movimiento. Y para que lo recuerden, si se acercan, la frecuencia sube, el sonido es más agudo, y si se alejan, la frecuencia baja, el sonido es más grave. Enfoquémonos en una parte clave del efecto Doppler, los signos que se usan en la fórmula. Esta parte es fundamental porque si elegimos mal los signos, el resultado será incorrecto. Y eso puede cambiar completamente el significado físico del fenómeno. Volvemos a ver la fórmula general del efecto Doppler para ondas sonoras. Ahora, la fórmula tiene signos variables, porque dependen del movimiento relativo entre la fuente y el observador. La manera correcta de usarlos se basa en la dirección del movimiento, y aquí viene la regla importante. En el numerador donde aparece el observador se usa signo positivo si el observador se acerca a la fuente, y se usa el signo negativo si el observador se aleja de la fuente. En el denominador donde aparece la fuente se usa signo negativo si la fuente se acerca al observador, y se usa signo positivo si la fuente se aleja del observador. Pero, ¿por qué se elige así? La lógica es la siguiente. Si el observador se mueve hacia el sonido, él mismo choca contra más ondas por segundo, así que percibe mayor frecuencia. Es por eso que usamos positivo. Si el observador se aleja del sonido, se encuentra con menos ondas, por lo tanto percibe menor frecuencia, y usamos el menos la velocidad del observador. Y en el denominador, si la fuente se acerca, las ondas se comprimen y llegan más juntas. Esto nos da una mayor frecuencia percibida. Es por eso que usamos menos la velocidad de la fuente del observador. Y si la fuente se aleja, las ondas se expanden y llegan más separadas, entonces con menor frecuencia percibida. Por lo tanto, usamos el símbolo positivo.
Eso es lo que tienes que recordar para aplicar bien los signos y no equivocarte al usar la fórmula. Vamos con dos casos especiales. En el primer caso, cuando la fuente está en movimiento y el observador en reposo. Cuando la fuente de sonido se mueve y el observador permanece en reposo, la fórmula se simplifica. Si la fuente se acerca al observador, la frecuencia percibida aumenta. Si la fuente se aleja, la frecuencia disminuye. En este caso, la fórmula específica pasaría a ser donde el observador ya no entraría en nuestra fórmula porque se mantiene en reposo. Por lo tanto, su velocidad vendría a ser cero y no es necesario contarlo. Y se utiliza el signo menos en el denominador si la fuente se acerca al observador y el signo más si la fuente se aleja. Vamos con un ejemplo práctico. Un tren emite un silbato con una frecuencia de 690 Hz. La velocidad del sonido en el aire es de 340 metros sobre segundo. Si el tren se acerca a un observador en reposo a una velocidad de 30 metros sobre segundo, la frecuencia observada será la siguiente. La frecuencia observada va a ser igual a la frecuencia emitida por la fuente por la velocidad del sonido en el aire entre la velocidad del sonido en el aire menos 30 metros sobre segundo, que es la velocidad del tren. Donde si resolvemos nos va a dar que la frecuencia es 755 Hz. Ahora el caso 2, cuando el observador se encuentra en movimiento y la fuente en reposo. En este escenario, la fuente de sonido permanece estacionaria y es el observador quien se va a mover. Si el observador se acerca a la fuente, la frecuencia percibida aumenta. Si el observador se aleja, la frecuencia disminuye. La fórmula específica ahora viene a ser esta, donde la velocidad de la frecuencia de la fuente ya no se tomaría en cuenta y utilizamos el signo más en el numerador si el observador se acerca a la fuente y el signo menos si el observador se aleja. Un ejemplo práctico. Una radio emite un sonido con una frecuencia de 440 Hz. La velocidad del sonido es de 343 metros sobre segundo. Una persona camina hacia la radio a una velocidad de 20 metros sobre segundo. La frecuencia observada será, empleamos la fórmula, 440 Hz es la frecuencia emitida por la fuente, 343 la velocidad del sonido más la velocidad de la persona, lo que nos da que si la persona se alejara a la misma velocidad, la frecuencia observada sería de aproximadamente 466 Hz. Vayamos con un ejemplo numérico y démosle valores a la simulación que vimos a la ambulancia cuando se acercó y se alejó. Consideremos que la ambulancia tiene una sirena que emite una frecuencia de 700 Hz. La velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo. La ambulancia se va a mover a una velocidad de 15.6 metros sobre segundo o aproximadamente 35 metros por hora. Eso ya va a depender de lo que les pida el problema. Vayamos
Con un primer caso, cuando la ambulancia se acerca al observador que se encuentra en reposo. Usamos el caso 1, donde el observador es, tiene una velocidad en cero y por lo tanto no lo vamos a considerar. La frecuencia percibida es más alta. Es por eso que se acuerdan que el sonido cuando empezó de la sirena a escucharse fue más aguda. Y por el otro lado, cuando la ambulancia se alejó, el sonido fue mucho más grave. Esto lo podemos verificar empleando la fórmula y nos damos cuenta que cuando la ambulancia se alejó, la frecuencia fue más baja y por lo tanto más grave. Muy bien chicos, ahora que entendemos en qué consiste el efecto Doppler, vamos a analizarlo desde una perspectiva más científica, en este caso usando variables. Cuando trabajamos con fenómenos físicos como este, es importante identificar qué estamos modificando y qué estamos observando como resultado. Es decir, debemos de reconocer la variable independiente, que es aquella que controlamos o modificamos a propósito, y la variable dependiente, que es la que reacciona o cambia como consecuencia de lo anterior. ¿Y qué fenómeno estamos estudiando? En este caso, el cambio en la frecuencia percibida por un observador cuando una fuente de sonido, en este caso la sirena de una ambulancia, se acerca a él. Queremos saber cómo cambia el sonido según la velocidad de esa ambulancia. ¿Y qué variables tenemos? La frecuencia emitida por la ambulancia es fija, es decir, sabemos que su sirena suena con una frecuencia constante. En este caso, siempre va a ser de 700 Hz. Lo que sí podemos cambiar o controlar es la velocidad con la que se mueve la ambulancia. Podemos imaginar que la ambulancia va a diferentes velocidades. Puede ser a 0 metros sobre segundo o en reposo a 5, 10, 15, 20 y podemos continuar así. Como podemos observar en la tabla, esto nos muestra claramente que a mayor velocidad de acercamiento, la frecuencia que escuchamos es más alta. Es decir, el tono del sonido sube. ¿Y por qué sucede? Porque al acercarse más rápido, la ambulancia empuja más las ondas sonoras. Esto hace que se compriman y como resultado nosotros recibimos más ondas por segundo, lo que se traduce en una frecuencia percibida mayor. Aunque la sirena siga emitiendo 700 Hz, nuestro oído recibirá más porque la ambulancia se mueve hacia nosotros. Para terminar, les estaré dejando una lista de 7 problemas donde se emplea el efecto Doppler. Esta lista de problemas se los dejaré en la caja de comentarios en formato PDF para que puedan resolverlos. Y también estarán incluidas las respuestas, pero lo más importante es que ustedes lo resuelvan para que se familiaricen con el efecto Doppler. Y eso es todo por hoy día.
La física es la ciencia natural con fundamentos que estudia el universo, la energía, espacio-tiempo, propiedades de materia, interacción con movimiento, de todo lo que rige leyes de comportamiento. Está la mecánica cuántica y lo físico teórico, la clásica, lo macro y la moderna y microscópico. Puedes ver la Matrix o vivir siempre con miedo, quejarte del mundo o aprender su juego. Existen los modelos, las leyes y las teorías